Y ahora sí saludamos a Nélida Taira de EDIM. Hoy es el turno de ella, de venir a Alta Frecuencia, a Baja Barrera, para contarnos en qué están trabajando. Bueno, y el enfoque siempre es libre. Cada referente o cada integrante de las organizaciones que van pasando por este espacio deciden libremente qué es lo que nos quieren contar de lo que hacen. ¿Cómo estás, Nélida? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por generar este espacio tan útil para todo el complejo de personas con discapacidad. EDIM es una institución histórica, ¿no? Porque hemos conocido algunas organizaciones, yo les digo organizaciones como un genérico, porque algunas tienen la forma de asociación civil, Está bueno, bien. pero algunas que tienen como una historia más cortita, ¿no? Que se han conformado recientemente, pero Claro. EDIM es una de las con más experiencia, Más ¿no? viejitas, con 31 años, que no es poca cosa, ya estamos haciendo cambios generacionales tal vez, pero tiene que ver que si perduramos 31 años, algo hemos hecho y algo estamos dejando. Por eso también la elección de hoy es hablar sobre la filosofía institucional, que no me parece poca cosa por cómo se fue construyendo, cómo sobrevivimos a las tantas crisis que hemos tenido y cómo seguimos sobreviviendo. Entonces, por eso me interesó mucho venir hoy a explicar un poquito esto que nos está pasando. Absolutamente, porque 31 años, cuando lo pensamos en términos de escenarios políticos y económicos, es un montón y ha pasado tanto, ¿no? En nuestro país, en nuestra ciudad. Exacto, y las debacles nos afectaron, pero hubo algo desde el principio de DIM que en realidad no había nada, ni educativo ni terapéutico, capaz de poder contener chicos con discapacidad severa. Es como que para los nuestros no había nada. Y siempre cuento y rememoro la historia de que en marzo del 94, cuando Tami no tenía escuela, disponemos una primera reunión en la escuela 84, no, perdón, en la 42 49, a la 49. 49, Ok. la de Aluar. Pensando que iban a venir 10 personas con problemáticas. Bueno, fueron 90. Mirá, qué locura. 90 con la misma necesidad de un espacio que no tenían los hijos, personas con parálisis cerebral, síndrome de Down, un montón de patologías muy mezcladas, muy disímiles, pero que tenían el mismo propósito, que era buscar un lugar para sus hijos. Así nace EDIM. Y como la doctora dirigía esto, es como que pensaron que yo tenía la plata, la solución, el apoyo político, y nada de eso hubo. Por eso estoy escribiendo varios libros y panfletitos, porque nada de eso existió, y me parece interesante también explicar cómo crecimos, ¿no? Con este no apoyo no existía, empezamos nosotros exponiendo la necesidad, porque también hasta ese momento, sus 6 años de edad, estaba muy bien viajando a Buenos Aires. Entonces doy apoyo a este comentario que hacían: ¿dónde está la salud? En Aerolíneas Argentinas y en Buenos Aires. Y no distaba mucho de la realidad, pero había una realidad cotidiana que era el día a día, que a pesar de viajar a Buenos Aires, el día a día estaba acá. Claro. ¿Cómo hacíamos? Entonces hubo, ante esta problemática, que inventar algo. Entonces, ¿inventar qué? Bueno, esto de poder unirnos y ver qué teníamos en común y cómo buscar el eje que nos guiara para hacer algo. ¿Con algún referente? ¿Con alguna institución o con alguna otra En realidad, experiencia colectiva? a ver, yo explico, yo soy odontóloga jubilada ya hoy, pero yo fui especialista en estomatología, que es medicina oral. Dentro de la estomatología había un área dedicada a discapacidad. Por ende, teníamos bastantes ejes trabajando sobre estimulación temprana en aquella época, 30 años, 40 años atrás. Acá no se hablaba, pero yo tenía la información. Claro. Entonces, era lo mejor, unido al doctor Carcho, algunos profesionales más que nos permitían ayudarnos a hacer. Pero era el vacío en la nada misma. Comenzamos, yo con mi formación académica decía, bueno, a la gente le va a interesar qué es una neurona y cómo trabaja, cómo se conectan las fibras nerviosas, porque lógicamente es la base de la cabecita de sus hijos. Sí.
La gente escuchaba durmiéndose en el medio de la historia y al final, cuando había las preguntas, saltaba la verdad, que era la necesidad de subsidios, de casa, de alimento cotidiano, qué hacer con sus hijos, escuela, salud. Y me convertí en una especie de arenga de necesidades sociales de las cuales yo no tenía formación, pero que había que hacer algo con eso que estaba pasando. ¿Y tu motivación era un Que poco también, familiar, personal, pero claro, también enseguida algo que generó toda esta gente también, exacto. ¿no? Tami crecía bien, pero no tenía amigos. Mira. A sus 6 años no tenía pares que jugaran con ella. Entonces yo armaba bailes con los vecinitos en casa, ¿viste? Trataba de hacer algo para que ella tuviera otros Una chicos vida de la social, misma altura, claro. de la misma edad. Bueno, y la gente crece con pares. Así fue que nació la primera EDIM, que fue Escuela de Irregulares Motores. Después, enojadas por diferentes situaciones, nos vamos de la escuela y seguimos con EDIM, con doble D, que es el formato que tenemos hasta ahora. Cuando yo digo enojada con actitudes de la gente de aquella época. Y siempre estoy queriendo que en algún momento podamos conciliar y puedan entenderme a mí cuando digo del enojo. Yo estaba ilusionada con una institución, una organización civil que en forma paralela funcionara con el Estado, con educación, y de esa manera generar recursos para los chicos. Eso no se dio así. Cada uno fue por su lado. Hoy, gracias a Dios, la Escuela 526 existe y nosotros también. Entonces, a partir del momento, ¿cómo podían apoyarnos? ¿Quiénes éramos? Las familias, y las familias por ahí entendían bastante poco hacia dónde íbamos. ¿Quién nos podía apoyar? Ahí aparecieron los medios, apoyando una historia que parecía una locura personal, pero que daba información sobre algo que el mundo ya estaba teniendo. Del entorno, muchos tomaron y muchos entendieron y fueron apoyando lo que hacíamos. Y yo digo que sobre todo que fue transparente. Nos daban un pan, fotografiaba el pan con los chicos comiéndolos. Claro. Y me parece muy importante ser respetuosos de aquello que la gente te está ayudando para que esto fuera transparente. Estoy hablando de 31 años Porque antes. También es lo que retroalimenta la confianza, ¿no? Totalmente, pero había que hacerlo firmemente y buscando, no buscando credibilidad, sino fue el respeto a aquello que el otro estaba sacrificándose de alguna manera, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo le pude poner palabras a cómo actuábamos. Entonces ya la historia dejaba de ser vivencial para poder enmarcarlo dentro de algo que el resto entendiera. Ahí empieza a aparecer esto de la filosofía, ¿no? Exacto. Esto era cómo transmitíamos. Yo decía, bueno, a un papá le tiene que interesar cómo funciona el sistema nervioso de su hijo, y a mí me interesaba, pero a muchos otros no. Claro. Entonces me echábamos un poco de ciencia, un poco de lo social, los políticos tuvieron mucho que ver, los médicos del hospital también, como para ir invitando personas que nos fueran alimentando y generando lo que hoy llamamos una red y un entorno de sostén que nos apoyó mucho. Todo esto se fue construyendo en base a la necesidad de uno. Cuando ahora me preguntan, bueno, ¿ustedes se basaron en la convención? No. Digo, no, mijito, no fue así. Nosotros hicimos, y personalmente hice, en función del deseo y la necesidad de mi hija sobre todo. Y ese deseo y necesidad fue paralelo a otros que estaban pensando lo mismo, como esta historia de que cuando hay una necesidad verdadera hay muchos puntos sin que se toquen, aparecen. Yo parecía una mamá loca y que creía, una vez un profesional dijo, pobre mujer, cree que su hija va a poder ser algo. Y yo explico sin represalia, pero explico que sí, pudo ser algo, sí puede ser una niña que fue mirada, un ser humano cuya persona fue puesta en primer plano y alimentada, al igual que sus amigos. Así fue EDIM. Una vez, en Escuela para Familias, los papás reclamaban mucho, escuela para padres en aquella época.
Y siempre era terminaban que parecía que siempre no había nada. Digo, ¿no les gustó la charla? Sí, muy lindo, pero son solo palabras, necesitamos más. Dice, porque no tenemos nada, dice un papá. Hombre grandote, alto, morocho era. No tenemos nada. Digo, ¿qué es nada para vos? Claro. No tenemos médico, no tenemos escuela, no tenemos plata, Digo, y yo muy enojada ese día, pero muy enojada, digo, a mí me resulta asombroso cómo ni siquiera podés ver la persona de tu hijo, y mucho menos te poder ver vos como padre. Silencio, y ahí me quedé yo misma reflexionando qué estaba diciéndole. Pero es lo que sentía este desprecio a la propia imagen del hijo. Pero días después yo le comentaba, no es tu culpa, es como está estructurado. Sí. Porque el chico con discapacidad no se mira, está a un costadito, no produce. ¿Quién te dijo eso? Y ahí fuimos pregonando una filosofía que es la persona que porta discapacidad en su esencia como persona, y más tarde vimos que solo no podían, entonces la comunicación y el otro que completa tu ser. Así hablamos en EDIN de persona y comunicación como eje filosófico. Ese eje nos permitió crecer estos 31 años. Y así crecimos con una estructura apoyada sobre esto que comento. Por eso me parece importante compartirlo en momentos tan importantes como ahora, que en el último tiempo, hace unos 3 o 4 meses, me van invitando a diferentes actividades y estamentos donde se plantea cómo golpea esta crisis con respecto a discapacidad con nosotros. Entonces, en los sistemas de salud mental, en sistemas neurológicos, científicos, van preguntando y hacen. Y de repente de un espacio de hace 5 años de no tener como rol protagónico, comenzamos a notar que íbamos apareciendo como posibilidad de protagonizar esta etapa. Yo no entendía bien por qué de la Universidad de Córdoba y de una universidad de Canadá nos preguntan cómo hizo EDIN para sobrevivir. La pregunta, ¿no? Claro, y ahí me pone un poco... ¿Vos te lo habías preguntado alguna vez? Sí. Y digo, siempre... puede parecer una pregunta sonsa, pero porque en realidad en el hacer permanentemente, pocas veces, si bien estás hablando de todo un desarrollo, un armado de la filosofía, en otros aspectos a veces es muy difícil tener ese tiempo para poder pensar, claro, ¿no? Cuando hubo momentos de casi destrucción, había que correrse, ir a la orilla de enfrente y mirar. Y había que acomodar, como tantas veces nos reacomodamos, y nuestra plasticidad es maravillosa. En este comentario dice, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Hace poco en salud mental hablamos que en realidad nosotros siempre vivimos en crisis, porque ese estado, esa estructura que el Estado debería brindarnos todavía no existe para nosotros. Los apoyos necesarios no llegaron porque hace muy poquito, en febrero de este año, recién somos centro de día. Ajá. Tuvimos que construir una casa para poder ser centro de día y lograr que el Estado a nivel de salud nos pudiera apoyar. ¿Qué digo con esto? Que a pesar de no tener toda esa estructura, sobrevivimos. Y no mal, con la estimulación que pudimos, con las carencias lógicas y entendiendo eso, pero sobrevivimos. Hace poco, en la reunión de salud mental de la Universidad del Chubut, yo decía, cuando toda esa estructura se está cayendo como ahora, nosotros podemos sobrevivir, no lo digo con jactancia, lo digo como diciendo, podemos sobrevivir porque hay una cosa de nuestra filosofía que es buena. Todo esto que nosotros hicimos, los libros no lo escriben. Esto que parece la última parte o el fondo a raspar de una olla es la esencia. Entonces, no lo escriben ¿quién? Los modelos médicos hegemónicos, los sistemas educativos hegemónicos, que hacen que las estructuras sean para arriba y vayan bajando. Y yo siempre digo, ¿por qué no hacen al revés? Miran al chico y van subiendo a partir del chico. Que es lo que peleamos.
la estructura es así, no es así. Pero es EDIM, además, lo que estás describiendo, claro, desde las necesidades concretas, exacto, la construcción, ¿no? Y en este momento de debate que por supuesto apoyamos y empoderamos a aquellos capaces de poder estar en la calle presentando una pancarta para defender a mi hija y a los chicos. No es que no lo valoro, nosotros vamos por otro lado. Aparte también digo, yo ya tengo 70 años, ya estoy para otra cosa y por ende apoyo a muchos. Yo tengo ahí muchas militantes disca, a quienes quiero mucho y son como nuestro referente. Pero todos, cada uno tiene un rol. Nosotros explicamos qué es lo que ahora la Fundación Gavito me decía, bueno, pero ¿con qué herramientas tuvieron? Nosotros cuando empezó la crisis grande, por ejemplo en pandemia, supimos qué hacer. Loco. Cuando todo se caía, nosotros como vivimos en crisis y estamos acostumbrados, el día 1 dijimos, hay una parte que no podemos dejar de ser, que es comunicarnos. Entonces, a los papás que no sabían usar el celular, se les fue enseñando online, al que podía tener, compartía con otros, y de esta manera, todos los días de pandemia hicimos una actividad. Mira. Hicimos, lo más loco, bailes online, que juntamos gente hasta de Ecuador, de Chile. Hicimos cosas muy locas. Esto no quiere decir que la pandemia no desgastó y no generó sus alteraciones. Pero no paralizó tampoco, exacto, ¿no? Pero pudimos estar. Y cuando pudimos salir y todavía no nos podíamos juntar, ese es el ingenio japonés, íbamos y le decía que nos saquen una foto desde la casa, nosotros sacábamos una foto y juntábamos en el WhatsApp las fotos. Lo que no se podía unir, lo inventábamos de alguna manera. Muy bien. Fue muy interesante. Esto nos dio herramientas para, en la parte posterior de la pandemia, ver cómo era esta historia de comunicación. Y en este momento de crisis grande, la palabra puesta al servicio de la propia necesidad hace que, ¿por qué digo esto? Que la gente pueda decir que necesita, sin vergüenza, explicando, porque hace poquito fue, si vos no decís que no comés, difícilmente me doy cuenta, claro. Porque venís pintadita, disfollada para no parecer la carencia, claro. Y está muy bien, pero una sopa en cualquier casa se te va a hacer. Bueno, así fueron surgiendo otras ayudas, esto de ayudarnos entre nosotros, de empoderar a las familias, de que el que le sobra una calabaza se la lleve otro para ver, bueno, eso funciona muy, muy bien. Me hiciste acordar con esto de la sopa también y esto al cuento Sopa de Piedra. Sí, ¿no? Totalmente. Ahí está. Estamos charlando con Nélida Taira de EDIM, hoy en Alta Frecuencia Baja Barrera. ¿Hay algún momento en el que no tuviste fuerzas o hubo algún momento? Miles. Miles, pero siempre hubo un otro también capaz de poder brindar un hombro o apoyar muchas veces. Hay una necesidad muy grande que es mi hija, mi hermana Julia, hoy con 77 años y su demencia senil, es otra etapa como que también me modifica la vida, ¿no? Pero bueno, en esto siempre hay y esto es interesante lo que voy a decir. En esto del propio desgaste, el otro día comento algo, hicimos el baile de EDIM y vino un chico amoroso que cuidaba a mi hija. Dice, qué bien que está Tami, qué bien que está Julia por mi hermana. A vos se te nota el cansancio. Y bueno. Quiso decir un piropo, pobre, le salió mal. Bueno, pero por otro lado bien, ¿no? Pero bueno, lo tomé bien. Esto de que se nota es muy interesante, sí. Porque yo hace mucho tiempo vengo viendo que se me nota. Surgió en EDIM algo que nosotros somos generosos con los espacios, en brindar, en abrir las puertas. Y es para comentar, y espero que estén las señoras de este grupo escuchando. Del CAPS Güemes, del CAPS Favaloro, nos piden un espacio para mujeres con diferentes circunstancias. Pero todas tienen en común la soledad, la falta de actividad social. Entonces, cuando me lo plantean los psicólogos, los trabajadores sociales, digo, bueno, yo me incluyo en ese grupo porque yo tengo mucha actividad, pero yo no tengo actividad propia. Claro. Generamos un grupo de viejas, viejitas y señoritas y un par de varones
que hacemos los martes a la tarde, martes en EDIM. Yo comento, y ellas saben que yo digo esto, el primer día hacía frío, pero todas tapadas, viendo los ojos con la mirada para abajo. Ya en la segunda sesión ya ella rosadito, ya en la tercera era un jolgorio. Una joda bárbara. Se generó allí un espacio de tejido, que ya se han hecho un par de mantas y un par de pie de camas para donar a un grupo de pacientes oncológicos. Otro grupo que estoy queriendo que sea para personas de la calle, por eso trabajando con acción social, para que no caigamos con las cosas a alguien, sino que haya un proceso. Me hablaron también de oncología del hospital, un grupo de chicas que trabajan. Y otro grupo generamos un espacio de lectura y de canto. ¡Ay, qué lindo! Yo dirijo el de canto. Muy bien. Pero yo me río porque, bueno, es desde lo que podemos y tenemos. Se sumó a este grupo César Riquelme. Ah, mirá. Que fue un día a tocar la guitarra y ya lo incluimos. Y se quedó. Y se quedó no solo gustosamente, sino entendiendo de qué se trataba, ¿no? Y la verdad que es un grupo que me da mucho orgullo. Ya las señoras van pensando en función de qué hacer para los chicos nuestros. ¿En la Junta del Barrio Güemes? No, nosotros lo hacemos en EDIM. Ah, directamente en EDIM. Claro, sí, ofrecemos EDIM como un espacio diferente. El municipio, debo decir... ¿De dónde salió lo de la Junta del Barrio Güemes? Entonces? No, porque vinieron los trabajadores sociales de la Junta y psicólogos de la Junta. En algún lugar lo había. Claro. Pero esto también es todo en EDIM. Porque es como son muchos actores los que están logrando esto. Recordémosle, Nélida, a la gente dónde queda EDIM. Pasaje Williams, 1073. Casi, Pasaje Williams, casi Luis María Campos. Así es. Así que bueno, ese grupo funciona muy bien y es como la reseña de cómo hemos hecho EDIM y cómo somos y cómo queremos. Así que bueno, hay un grupo de mujeres ya digo, y un par de varones. ¿Y se puede sumar más gente? Sí. Bueno. César y Matías. Mati es el mozo nuestro, que el primer día dijo, estoy para servirles, y hoy ya hace coreografía. Ah, bien. O sea que si quieren servirse, sírvase ustedes mismas. Total. Pero es un grupo muy lindo. Bueno. Y ya digo que hace varios meses estaban todas muy grises. Todas incluyéndome. Y ahora hay como ese dejo de alegría que nos permite estar y entender, y también un grupo solidario que entienda que la problemática de cada uno puede ser ensombrecida por problemáticas mayores. Claro que sí. Entonces, que estamos para tender una mano y comenzar a seguir ayudando. Así que eso es, Lula, lo que nos ha salvado en este momento de crisis. Nos faltan apoyos, nos falta plata, nos faltan profesionales. Los que están son preciosos, y los que están con 2 mangos nos ayudan un montón. Pero entienden la filosofía, entienden hacia dónde vamos y también me entienden que esto debe trascender, que es un trabajo hecho muy, muy gota a gota y que necesito verdaderamente que traspase lo personal para comenzar a hacer una filosofía a seguir, ¿no? Así que bueno, estoy escribiendo mucho y haciendo muchas charlas al respecto. Y vamos concatenándonos con otras instituciones que me dan mucho orgullo y nos permiten esto, ¿no? Que nos valoricen, que nos llamen, que está bueno, está lindo. Y entender también que yo siempre explico, lo hice por mi hija. Cuando alguna vez me ofrecieron cargos políticos, yo decía, no puedo lucrar con la discapacidad de mi hija, no puedo. No es que no esté, no, yo no puedo. Bueno, entonces, tipo que siempre viví de la odontología y así fue, ya me jubilé, pero son 31 años de mucho trabajo, con resultados que ojalá Dios permita que podamos perpetuar y generar algo mucho mejor para más adelante. Gracias, Nélida. Gracias a vos.